Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, buenas noches a todos los hermanos. Damos la gloria a Dios por permitirnos vivir estos tiempos y por permitirnos deleitarnos en su presencia cada día más. Porque Él es bueno, porque infinitas son sus misericordias para con nosotros. Entonces vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en el Salmo 25. Hoy vamos a estudiar un poquito del Salmo 25, lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Entonces voy a leerlo y ustedes siguen su lectura en sus casas. Dice: David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redímeme, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar un poquito en el contexto de cuando David escribió este salmo. Y lo primero que vamos a mirar cuando David nos escribió este salmo era que estaba perseguido por su hijo Absalón. Era cuando Absalón se le rebeló y quería usurpar el trono de David, y David huye con su familia de Jerusalén a causa de que Absalón lo estaba persiguiendo para usurpar el trono. Pero David, aparte de eso, David empieza a recordar algo muy importante. Y es que Dios, cuando tuvo el pecado David con Betsabé, Dios le dio una palabra. Y en este tiempo, David, en medio de esa angustia, también recuerda esa palabra. Y esa palabra está en 2 de Samuel 2, del 10 al 12. Y es cuando precisamente la palabra nos dice: y entregó luego el resto del ejército a mano de Abisai su hermano. Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si a los sirios pudieran más, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más, que yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos porque nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová como bien le parezca. Y entonces David ahí empieza el daño con Betsabé. Empieza cuando Dios precisamente, van a la guerra, David se queda en casa, y después cuando David comete el pecado, ya en el capítulo 12
le dice Dios a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del Seol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo esto lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Y esta palabra se estaba haciendo real en la vida de David. David estaba huyendo, su casa se había levantado en espada, su propia casa lo estaba persiguiendo, sus mujeres estaban a punto de ser tomadas, su descendencia estaba casi descendiendo y se estaba destruyendo una a otra. Y David estaba angustiado cuando empezó a escribir esto a Dios, cuando empezó a escribir este salmo a Dios. Pero David, si vemos el salmo, David lo que más quiere es que Dios lo perdone de su pecado, porque a veces nos es fácil cuando nosotros perdonamos a otra persona por el mal que nos está haciendo. Pero cuando nosotros somos los dañinos, cuando nosotros somos los que causamos el mal, ese pecado nos corroe. Y en este momento David ese pecado lo estaba volviendo a la memoria y le estaba diciendo, lo estaba acusando. Pero aún más allá de eso, vamos a encontrar ahí mismo en Samuel, pero en el capítulo 15, en el versículo 30, vamos a encontrar un secreto que nos da este salmo, o una revelación que nos da este salmo. Y es que en este salmo se nos hace un anticipo a alguien que también iba a sufrir una angustia, a alguien que también iba a sufrir algo parecido y en el mismo lugar. Entonces vamos a leer 2 de Samuel 15:30, que nos dice, y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y entonces, ¿quién más en medio de su angustia, quién más en medio de su aflicción también, por el propósito que tenía que hacer, lloró en el monte de Getsemaní, perdón, en el huerto de Getsemaní, al lado del monte de los olivos? Y entonces vemos que este salmo nos revela la angustia de Jesús, que iba a sentir Jesús unos años o unos siglos más adelante. Y se nos hace un símil entre la angustia que estaba viviendo David y la angustia que estaba viviendo Jesús en un mismo lugar, que era el huerto de Getsemaní al lado del monte de los olivos. Por lo tanto, este salmo, al anticiparnos pues esta tristeza y esta angustia, tanto de David como de Jesús, también nos da una serie de recomendaciones o una serie de cómo llevar nosotros las situaciones ante las manos de Dios y ante la dirección de Dios. Ambos estaban en angustia, ambos estaban en opresión, ambos necesitaban cumplir un propósito que Dios les había encomendado. ¿Qué necesitaban ambos? Que Dios en su infinita misericordia los direccionara. David, por su pecado y pidiendo misericordia de Dios. Jesús pidiendo la fortaleza y el discernimiento del Padre para seguir con su propósito. ¿Qué nos está diciendo a nosotros este salmo entonces? Nos está diciendo, cuando estén pasando por una angustia, cuando estén pasando por una opresión, cuando estén pasando por una dificultad, lo primero que tenemos que pedir antes del desespero, antes de la crisis, antes de todo eso, es la dirección de Dios. Y a eso nos encamina este salmo. Y vamos a ver 5 pautas en las cuales nosotros, o en las cuales David, y de alguna manera lo vemos también reflejado en Jesús, nos muestran que ellos siguieron ese protocolo para poder pedir la dirección de Dios. Y no es un protocolo establecido que primero uno, después el otro. Ahí sí el número de situaciones, o el número del producto. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos derecho a sufrir, tenemos derecho a padecer, tenemos derecho a afligirnos por la angustia. Pero nuestro primer recurso es apelar
al nombre de Dios personalmente. El Salmo 25 vemos que 10 veces se repite el nombre de Jehová, o que David llama a Jehová por su nombre. Jesús en el huerto de los olivos llama a Dios por su nombre, a su Padre. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que debemos de tener una intimidad con Dios. El salmista de alguna manera nos está mostrando que nosotros tenemos que tener una confianza con Dios, que tenemos que tener una relación con Dios, una relación que nos permita a nosotros podernos dirigir a Él con reverencia, con intimidad, porque no lo llamamos como un desconocido, no lo llamamos como, ¿y tú quién eres? ¿O eres el Dios de mis padres? ¿O eres un Dios que no conocí? ¿O dinos cuál es tu nombre? Tanto David como Jesús llamaron a Dios por su nombre verdadero, por Yahvé, por Jehová, por el Padre eterno. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Él, porque sabían quién era Él. ¿Y cómo nosotros sabemos quién es Él? Teniendo una relación íntima con Dios. El Salmo, en todo momento no vemos a un David peleando o respondiéndole a Dios o cuestionando el acto de Dios. Vemos a un David diciéndole a Dios, ayúdame que estoy afligido, ayúdame que me está pasando esto. Lo mismo nos está mostrando Jesús en el huerto de Getsemaní. En ningún momento ellos se han desligado de Dios, han reputado algo a Dios. Están diciéndole, Señor o Padre, necesitamos que nos direcciones. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento. Cada uno en nuestros hogares, en nuestra vida, está viviendo situaciones y debemos primeramente pedir una dirección. ¿Y por qué ellos sabían esto? Y porque ellos sabían que tenían que pedirle a Dios una dirección y tener una intimidad con Él. Porque Dios es el mismo hoy y siempre. Lo fue para David y 800, 900 años después casi, lo fue para Cristo. Y ahora nos está diciendo que lo es para nosotros mismos. Y podemos ir a Hebreos 13, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo cual nos dice que Dios no ha cambiado. No es el Dios de David, no fue el Dios con el que Jesús estuvo hablando en Getsemaní, es el mismo Dios de hoy, ayer y siempre. Por lo cual Él no cambia su estructura, por decirlo así. Él no es ajeno a nuestras dolencias. Si Él atendió a David, si Él atendió esa súplica de David, atenderá a la mía y la de cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, tengan intimidad conmigo, presenten, ese sería la segunda característica, presentemos nuestra alma. En el Salmo, David no sigue un orden litúrgico, no sigue un orden que se hace un protocolo. Él no sabía cómo la dice. Usted lee todo el Salmo, David en un momento dice, Señor, perdóneme, después dice, Señor, te alabo, después vuelve, perdóneme, y siempre vamos a ver un desorden que usted no podría armar una secuencia casi directa del Salmo. Si no vemos a un David en medio de esa aflicción, pero entregando su alma, presentando su alma, presentándose tal como Él es. No es necesario uno tener un orden en la oración. Solamente es necesario que su corazón y que nuestro corazón se disponga para con Dios. Que nosotros a veces no somos dignos de la misericordia de Dios. Nosotros a veces no somos dignos de estar en su presencia. Pero cuando yo reconozco que no soy digno, cuando yo reconozco que no soy apto para estar delante de Dios, es cuando Dios más se acerca a nosotros, porque se hace efecto la misericordia de Él con sus hijos. Y esa misma actitud
la sabían los hombres de Dios. Y vamos a tomar a otro rey de Israel, un poquito más adelante de David, y es el rey Josafat, en 2 de Crónicas 20, del 12 al 15. Segunda de Crónicas 20, del 2 al 15 dice: Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Contra tu gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá está en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y allí estaba Jaisiel, hijo de Zacarías, hijo de Beniá, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oí, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni los amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces Josafat entendió lo que David también había entendido, y lo que Jesús más adelante ratifica. Y es que cuando yo presento el alma, cuando yo me presento a Dios, mi angustia a Dios, es Dios quien da la victoria en medio de mi aflicción. Es Dios quien da mi victoria en medio de la angustia. Yo no tengo que pelear, yo no tengo que afligirme, yo no tengo que luchar. Yo tengo solamente que tener una intimidad con Dios y depositar todo mi dolor, toda mi angustia, todo lo que me acontece en Dios, para que sea Dios el que se gloríe y dé mi batalla por mí. Y si vemos, dice que mía es la batalla, dice Dios más adelante. Pero, ¿qué nos dice Dios a nosotros? En el Salmo 23:2 nos dice: He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Por lo cual tanto Josafat, como David, como cada uno de los hijos de Dios, Daniel, que tenían una confianza en la misericordia de Dios para con nosotros, en que aún nosotros sin merecer muchas cosas, Dios nos está dando esa victoria, Dios nos está dando ese triunfo, y cada uno en medio de su angustia depositaba su alma plena en su Dios misericordioso, en su Dios amoroso, en su Dios que en medio de la aflicción los sacaba en victoria. A David lo sacó con Saúl, con Absalón y aún con muchas otras afrentas que tuvo. Josafat tuvo triunfo en medio de esta batalla. Jesús logró su propósito por el cual había sido enviado. Y usted y yo podemos lograr ese propósito siempre y cuando nosotros entreguemos a Dios nuestro verdadero ser y aprendamos a confiar en su misericordia. ¿Por qué a veces nosotros no vemos esa misericordia de Dios actuar? ¿Por qué nosotros a veces nos preocupamos porque la situación no está dando resultado? Y esto se nos vuelve difícil para nosotros. Es por algo muy sencillo, y es que nosotros no hemos aprendido a renunciar a nuestro actuar. Siempre queremos darle solución a las cosas. Siempre queremos que nosotros seamos los que solucionemos la situación. Siempre queremos que nosotros seamos los que debemos solucionar todos nuestros problemas, que sean nuestras fuerzas. Pero ellos entendieron que es en la fuerza de Dios que se logra la victoria y no en las fuerzas de nosotros. Por lo cual a veces se nos hace difícil ver el resultado inmediato de Dios. Y es porque nosotros a veces detenemos ese actuar de Dios. Como tercer punto, también se nos enseña que debemos apelar a la promesa de Dios para nuestra vida. Y entonces, eso es lo que hace David. David está en medio de la aflicción. Sabe que Dios de alguna manera está cumpliendo su palabra. Y él se congoja por eso. Está congojado, está en angustia. Pero él reclama
también la promesa que Dios le había hecho para su vida. Esa promesa personal que Dios había hecho para su vida. Y esa promesa la vemos en 2 de Samuel 7, 14 y 15. Dice, y le dice Dios a David, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, cuando tú ves, o cuando David ve esa aflicción, David recuerda la palabra que Dios le había dado a él. Lo cual nos está indicando que nosotros debemos, en medio de esa aflicción, también buscar la palabra que Dios nos dio. ¿Cuál fue esa primera palabra con la cual usted fue llamado? ¿Cuál fue esa promesa que Dios le dio para su vida? Esa promesa particular, esa promesa que marcó su vida, esa palabra rema que muchas veces nosotros llamamos. A esa palabra que Dios nos dio, a ese propósito que Dios nos dio, a esa marca que Dios nos dio en nuestra vida a través de su palabra, debemos acudir también en medio de la angustia. Para mí fue Deuteronomio 34:10. Y después de mi caída, volví aún sin saber que era un principio para una doctrina con Romanos 8:28. La necesitaba. Ya después, mucho tiempo adelante, fue que descubrí otros significados de esas palabras. Pero en el momento de esas palabras marcaron el inicio de mi ministerio y el inicio de mi vida. Lo cual nos lleva a nosotros a decir, Señor, ¿cuál es nuestra palabra rema? Y si no la tenemos aún, pues digámosle al Señor que nos bendiga con una palabra que nos marque. A Abraham se la dio, Génesis 12:2. A David se la dio, y a cada uno de los profetas, y a cada uno de los autores en la Biblia, de sus llamados, de su remanente, les puede dar una palabra rema. Y usted y yo tenemos una palabra rema de parte de Dios, que a veces se nos olvidó, no lo sabemos. Que la hemos olvidado nosotros, de pronto, pero que en medio de nuestra angustia, la palabra de Dios nos ayuda. Y a esta palabra es que David actuó o apeló también en el momento de su aflicción. Ahora, como hijos de Dios, existen también unas promesas generales, unas promesas ya más específicas. Y dos promesas que Dios le da a su remanente está en Juan 10, 27 y 28. Esa es una promesa que nos dio a todos los hijos de Dios y que nosotros a veces, en medio de la angustia, también la olvidamos. Y aquí no hay distinción. Aquí es para todos los que fuimos llamados por Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les arrebatará de mi mano. Y entonces en Juan vemos que no solamente sus ovejas lo oyen y le siguen, sino que Él es la vida eterna y que no nadie las va a arrebatar de su mano. Y nosotros nos complicamos la vida creyendo que que no vamos a ser salvos, que Dios nos abandonó, que Dios no está con nosotros. Pero resulta que su promesa general a cada uno de nosotros, o sus promesas universales a su remanente, es que Él está ahí y que cuando Él nos toma y nosotros seguimos su voz, Él nos protegerá y Él nos ayudará. Y David, que era un pastor de ovejas, sabía de esta palabra que Dios le había mostrado a él en alguna manera. Y Jesús la estaba confirmando. Y otra palabra rema que nosotros tenemos para todo está en 1 de Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y entonces
nos da otra promesa que Dios le da a todos en medio de la aflicción. Y es que no seremos avergonzados porque creemos en un Dios vivo, porque creemos en Dios que nos salva en medio de la aflicción, en un Dios misericordioso. Y nosotros nos olvidamos a veces y creemos que vamos a caer en derrota y creemos que vamos a ser humillados, cuando Dios nos está diciendo que no seremos avergonzados. Pasaremos aflicción, pero la aflicción no nos vencerá, porque Cristo ya venció por nosotros, porque la pelea es de Dios, no es mía, porque somos remanente de Él. Ahora, algo más que nos enseña el Salmo 25 es que nosotros pidamos algo específico, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y David lo pidió. David pidió: Señor, perdóname, oh Padre, oh Dios, perdona mi pecado, ten misericordia de mí. Jesús lo pidió: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo cual nos está diciendo que nosotros debemos de pedir de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Nosotros a veces no conocemos la voluntad de Dios, así que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios desea que nosotros verdaderamente hagamos con nuestra vida, o por qué es la razón de la aflicción que estamos pasando. A veces no comprendemos las cosas, pero Dios me está diciendo: pídame también de acuerdo a mi voluntad algo específico. Clama la angustia específica que te atormenta o que nos atormenta, para que Dios nos dé algo muy principal a todos nosotros. Cuando yo clamo específicamente, cuando yo tengo confianza con mi Dios, cuando yo entrego mi alma a mi Dios, entonces Dios nos va a dar algo en medio de la aflicción que nos puede salvar a todos. Y vamos a Proverbios 3:17. Dice: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus verdades paz. Entonces, cuando Dios responde a mi vida, Dios de alguna manera me está diciendo que Él va a hablar a nosotros, que Él nos va a animar, y que su camino es camino deleitoso, así nosotros no lo conozcamos, así nosotros digamos que no lo veamos, Él estará con nosotros. Y tenemos que buscar el camino de Dios para poder encontrar el quinto paso o el quinto situación que nos presenta este salmo. Y es que es buscar la misericordia de Dios. Es buscar la misericordia, que aún nosotros no siendo merecedores muchas veces de que nos pasen cosas buenas, Dios haga que todo se vuelva bueno, que todo se vuelva para bien, que su propósito sea para bien. Y para ello el profeta Isaías nos muestra lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces vamos a Isaías 49 del 14 al 17. Dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová, el Señor se ha olvidado de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compensar del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estarán siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Entonces Dios a Sión, a la ciudad de Sión, porque esa palabra es para la restauración de la ciudad de Sión, le está diciendo que su opresión estará fuera, que Él sacará a sus asoladores, que Él no permitirá que la opresión o que la angustia nos culmine más, que lo que nos está en estos días atormentando no nos atormente más. Y acudida a la misericordia, y entonces acude una ciudad como Sión, que estaba en pecado, que estaba siendo destruida,
acude a la misericordia de Dios y Dios le da misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si tanto hemos hablado de misericordia de Dios en este tiempo, ¿qué es la misericordia entonces de Dios realmente? Entonces vamos a ver la raíz de la palabra en hebreo misericordia. Y viene de la raíz de la palabra hatzadeka, cuya raíz es hasé, que significa amor leal. En otras palabras, es el amor de Dios por sus escogidos. Es el pacto de la fidelidad de Dios hacia su remanente. Es el pacto que no se puede borrar. Es la misericordia de Dios. Dios da misericordia a sus hijos, a su remanente, que aún sin ser merecedores del perdón, Jesucristo se entregó por ellos y pagó precio de cruz para que nosotros seamos escogidos para la salvación de Dios. Y es eso lo que Dios les está diciendo. Y el Salmo 89, en el versículo 28 al 37, nos lo muestra. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejasen sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y era la promesa de David, que Dios le había dado a David. Y David lo sabía de la fidelidad y la misericordia de Dios. Y este salmo, los salmos no tienen un orden cronológico. Ese salmo fue escrito antes que el Salmo 25. Entonces, ¿qué hizo David? Señor, tu amor, tu fidelidad conmigo, que he sido escogido por ti, actúe, ten misericordia de mí, que aún sin ser merecedor, necesito el favor tuyo para que me orientes en esta situación. Entonces, estos 5 primeros aspectos nos llevan a la actitud que tenemos que tener para que Dios obre en medio de nuestra situación. Ahora Dios, tomando estos 5 aspectos, de alguna manera empieza a obrar Él. ¿Y cómo Dios empieza a obrar entonces en cada uno? En cuando nosotros empezamos a creer en la promesa que Dios tiene para mí. Y es que esa promesa que Dios tiene para mí, esa promesa, esa palabra que Dios tiene en medio de mi angustia, esa promesa que es personal, es la que empieza a actuar para que Dios se manifieste en mi vida. La promesa que Dios tiene para mí es que andemos en sus caminos siempre. Que nuestros caminos sean siempre en medio de la misericordia y de la verdad. Que sus caminos sean siempre los que nos permitan a nosotros orientarnos. Que no sea por nuestra justicia, que no sea por nuestra forma de actuar, sino que sea de acuerdo a su voluntad, y al andar en sus caminos que nosotros podamos dar solución a lo que Dios quiere. Y entonces Jeremías 29, 11 al 13 nos lo dice. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces Dios, cuando usted actúa en sus caminos, cuando usted anda de acuerdo a su voluntad, Dios actúa, oye su oración, oye mi oración, y empieza a actuar de una forma que nosotros a veces ni siquiera esperamos que Él actúe. Y esto nos lleva a nosotros a una primera verdad, y es que Dios siempre está atento a mi oración.
Otra cosa que Dios hace es que no solamente pues nos guía a andar por esas sendas de justicia, nos guía a andar en su palabra, sino que también nos fortalece. Y nos fortalece dándonos no solamente su misericordia, no solamente nos ayuda a entender el porqué, sino que nos da una fortaleza aún mayor. Y es que nos da la fortaleza o nos da la persona del Espíritu Santo para que seamos fortalecidos en medio de esa angustia. Para que seamos fortalecidos en medio de ese actuar. Y podemos ver eso en Efesios 3, del 14 al 20. Dice, el amor que excede todo conocimiento. Por, por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, Él sean fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y entonces Dios me manda a andar esos caminos, me fortalece con el Espíritu Santo, pero me entrega su misericordia y me entrega su Espíritu Santo para que yo empiece a comprender por qué estoy pasando la situación que estoy pasando, por qué estoy pasando la prisión que estoy pasando, por qué estoy pasando lo que es angustia. Ya entonces David estaba entendiendo, o David entendió que había sido por el pecado de Betsabé, o por la palabra que se le había dado cuando pecó con Betsabé, que estaba pasando lo de Absalón. Y él que le dice a Dios, Señor, tenga misericordia de mí. Que nos toca decirle a nosotros, bueno, Señor, esta situación nos está pasando por esto y esto, y Dios de alguna manera nos ayuda a comprender esa situación. Pero Dios permite que su siervo escogido sea llamado a vivir una vida santa y de testimonio. Dios por eso no nos deja avergonzados. Dios por eso no nos va a dejar solos, no nos va a dejar solamente en aflicción, no nos va a dejar solamente en angustia, sino que Él actúa en sus escogidos y nos llama a vivir una vida santa y de testimonio. Y vamos a primera de Pedro 1:13-16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó, sed santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y entonces nos está pidiendo que seamos santos, que busquemos una santidad absolutamente verdadera delante de Dios. Y ahí mismo, en Pedro 2, del 21 al 22, nos lo vuelve a decir, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y entonces nos está diciendo que seamos santos, y nos está diciendo que fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, el que padeció también angustia, el que padeció también sufrimiento, el que se vio también en necesidad de acudir al Padre para que le diera fortaleza y direccionamiento en el propósito que tenía que hacer. Y si Cristo hizo esto, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir en santidad, conforme a la misericordia de Dios y vivir en su propósito para que Dios logre actuar en nosotros? Cuando yo aprendo esto, cuando a mí en mi vida se me hace esta palabra realidad en mi boca y en mi vida, lo primero que yo tengo que decirle a Dios es, me falta mucho todavía por buscar la misericordia de Dios y por ser obediente a su palabra, por ser obediente a lo que Dios me dice. Y entonces así yo tengo que decirle, Señor, yo soy pecador. Señor, yo tengo que buscar tu misericordia, yo tengo que buscar tu dirección en medio de la angustia, yo tengo que buscar
que tú me des algo muy importante, con lo cual vamos a concluir esta enseñanza, con lo cual nosotros tenemos que tener. Dios a veces no se revela de una manera eh, que uno cree que va a hacer que los cielos se hablan y que todo el mundo diga, wow, Dios ha hablado. No, Dios nos da algo muy principal para que nosotros empecemos a solucionar nuestra vida y para que hablemos de acuerdo a su presencia, andemos de acuerdo a su presencia. Y es que Dios nos da a conocer sus caminos a la persona que Él quiere o a esa persona que lo busca. Pero hace algo mayor también con nosotros, y es que nos perdona, nos da su misericordia. Pero sobre todo, quiere darnos algo muy importante, y lo vamos a ver en Santiago 1, 5, 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces ya estamos viendo la revelación de Dios. Y es que para yo afrontar mis situaciones, para yo poder hacer todo esto que Dios nos ha hablado hoy, yo tengo que tener sabiduría de parte de Dios. Y si yo no la tengo, pídala a Dios. David tenía, en medio de su pecado, en medio de toda su aflicción, en medio de todo lo que hizo, tenía sabiduría para saber que lo primero que tenía que buscar en medio de la aflicción era el favor de Dios para su vida, antes que él darle una solución. Porque él divinamente podía armar a toda su tropa y hacerle frente a Absalón en Jerusalén, y armar una batalla y encontrar mucho muerto y mucho llanto en el pueblo de Israel. Pero David tuvo sabiduría para ir y buscar primero la presencia de Dios y pedir la dirección de Dios, y después sí actuar. Lo mismo hizo Jesús. Y entonces en Efesios 1:8 nos da también otra parte de la sabiduría. Dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito de Él cuando se ha propuesto en sí mismo. Y es que cuando yo pido sabiduría de parte de Dios, Él hace sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia para dar solución a los problemas y no agrandar nosotros los problemas, porque a veces nosotros la solución que le damos es acrecentar el problema. Pero cuando yo actúo bajo la voluntad de Dios, bajo la sabiduría de Dios, Él da solución a un problema y nos da una revelación y nos da una inteligencia para poderle dar solución al problema. Entonces, ahora nos hacemos una pregunta para finalizar. Y es, ¿cómo se adquiere la sabiduría de parte de Dios? Dice que la pida. Dice que Él la da sobreabundar. Ahora, ¿cómo la pide? Entonces, ¿cómo nos la da? Perdón. Entonces, la primera pauta que nos da para la sabiduría de Dios, y cada uno ya en su casa va a buscar estos versículos para confrontar lo que estoy diciendo. La primera fuente por la cual Dios da su sabiduría es a través de su palabra. Y lo vemos en el Salmo 119, 105. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Lo siguiente que vamos a ver en la sabiduría es el consejo del sabio. El consejo del sabio, no el consejo de mi mejor amigo que a veces ni siquiera es creyente. No es el consejo de otra persona que no tiene sabiduría de parte de Dios. Es el consejo del sabio, para el sabio que está en la presencia de Dios, del sacerdote, del ministro, de aquel cuya intimidad con Dios es revelante. Y eso lo vemos en Proverbios 24:6. Dios también nos da sabiduría a través de las circunstancias. Dios nos da sabiduría cuando pasan cosas. Y Romanos 8:28 nos lo muestra. Todo ocurre con un propósito, para bien o para mal, pero todo tiene un propósito.
También Dios nos da sabiduría a través de nuestros deseos e inquietudes. Salmos 37, del 3 al 6, y Filipenses 2, del 12 al 15. Ahí Dios, a través de la inquietud que tenemos como ser humano y de la inquietud que nos coloca, también nos lo pide que tengamos sabiduría. Y Dios también da sabiduría en la actitud que yo tenga ante la situación, que yo tenga ante el problema, que yo tenga ante la opresión que estoy pasando. ¿Yo busco a Dios o yo quiero solucionarlo por mí mismo? Esas son las dos escogencias que nos da en este momento la situación. Y en cuanto a las actitudes, podemos buscar primera de Pedro 4, del 7 al 11. Eso nos da también luz sobre esto. En conclusión, este Salmo 25 se reduce a lo que nosotros debemos decirle siempre a nuestro Señor. Señor, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, si tu presencia no está conmigo, si tu favor no está conmigo para dar solución a mi aflicción. Señor, mírame porque en ti he confiado, mírame porque tu promesa se está haciendo real o es real en mi vida. Mírame porque soy parte de tus ovejas, porque oigo tu voz. Mírame porque mi confianza y mi fe está en ti, Señor. Yo quiero que allá en su casa o en cada lugar donde estemos vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios por esta palabra y por cada palabra que Dios nos ha dado durante todo este tiempo. Que sea Dios hablando en nuestros corazones, que sea Dios obrando en nuestra vida, que sea el Señor ayudándonos siempre, cada día. Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Para que seas tú actuando en nuestro favor, Señor. Para que sea tu misericordia para con nosotros. Para que sea tu amor real sobre nuestra vida, Señor. Te necesitamos cada día. Cada día hay situaciones que necesitamos de tu ayuda, Señor. Queremos tener una intimidad mejor contigo, Señor. Queremos que seamos uno, Señor, en oración. Señor, te presentamos nuestra alma, Señor. Te presentamos nuestro ser, tal como somos, Señor. Aún inmerecedores de tu gracia, pero por tu amor infinito, tú nos has escogido, Señor, para hoy ser parte de tu remanente, para ser parte de tu iglesia, para ser parte de tus siervos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Y actúa, Señor, conforme a nuestra voluntad en cada situación de cada uno de nosotros como iglesia, como personas, como siervos tuyos, Señor. Actúa, Señor. Oye nuestra oración, oye nuestra angustia, oye nuestro clamor, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, muchas gracias, hermanos. Damos gracias, Señor, por este servicio. En esta ocasión nos estaremos conectando otra vez por redes para poder seguir hablando de nuestra palabra. Nuestro pastor nos saluda y nos da un abrazo también fraterno a cada uno de nosotros. Y como hermanos y como iglesia, pues siempre estamos en actitud de servicio y en actitud de estar unos con otros. Este viernes pues está nuestra oración, nuestro servicio de oración, y continuamos en nuestros tiempos de oración en las noches y en las mañanas con nuestros devocionales por parte de nuestro pastor. Muchas gracias por estar atentos al servicio y Dios los bendiga. Amén y amén.